Si fuera especialista, probablemente no tenía esta felicidad. Estaba pensando en ganar dinero. Dinero, dinero, dinero. No, hay especialistas que son muy buenas personas, algunos de ellos son amigos nuestros. Es solo una exageración. Tenemos ya entonces un país que ha decidido renunciar al modelo cubano, que ha renunciado a seguir el modelo estadounidense y que quiere seguir un modelo que podríamos llamar canadiense. Hablo sobre todo de Canadá porque es la misma geografía, es América. No hay que cruzar el charco. ¿Qué hay en Canadá? Ah, Canadá es muy interesante. No sé si no se ha llevado un pincel. ¿El pincel negro? Ah, no se lo ha llevado. Canadá es un país interesantísimo desde el punto de vista sanitario, porque conviven democráticamente opciones muy diferentes. Cada estado de Canadá es muy independiente, de manera que Quebec puede tener centros de salud comunitarios, parecido a lo que hay aquí en el sur, si funcionase bien. Mucha tecnología, mucha capacitación, pero mucha comunidad. Puede ser un modelo para algún estado o municipio de Brasil. Canadá tiene también la provincia de Ontario. ¿Se entienden los nombres de los que hablo? Quebec, Ontario. Ontario es muy interesante porque Ontario ha implantado un sistema parecido a Noruega, parecido a Nueva Zelanda, parecido a Dinamarca, en la que el médico, todo es público, todo. El médico de familia, el médico general, tiene una lista de pacientes que le eligen voluntariamente y según la lista que tenga de pacientes cobra más o menos, con incentivos, con contrato. No es una cosa loca. El gobierno es muy listo cuando contrata, luego hablaremos. Y Canadá tiene el resto del país en el que el sistema, esto es parecido, podríamos decir, a sus casi perfecto. No hay nada perfecto. A mí me parece mi esposa perfecta, pero yo sé que no lo es, aunque a mí me parezca imposible. No hay nada perfecto, ¿de acuerdo? Ningún sistema de salud. Tenemos Ontario, que es por capitación, y tenemos el resto, que es un poco parecido a Australia o a Alemania, más parecido a Australia, en la que el médico de familia compite con los especialistas y el paciente puede ir directamente a especialistas o directamente al médico de familia y nunca paga dinero, lo cubre el Estado, como planes de salud para toda la población, con medicina de familia muy fuerte, que compite, porque ofrece muy buenos servicios. Y es muy cómodo, como le decía a la periodista, que el mismo médico, el mismo pequeño centro, me ponga el médico, la enfermera, quien sea, me ponga el DIU, me quite la verruga, me haga la biopsia, me haga colonoscopia, me haga análisis de orina, y todo me lo hace el mismo médico, la misma enfermera, el mismo centro. Eso compite con ir hoy al ginecólogo, mañana al dermatólogo, ¿se entiende? Aunque esté pagado por el Estado. De manera que Canadá permitiría a Brasil elegir cualquiera de los tres modelos. Canadá es muy singular. Si se quiere ver buena atención primaria, se puede ver en Canadá
en situaciones extremas, remotas, como hay en Brasil. Solo que allí las condiciones extremas, remotas, son 40 grados bajo cero. Y hay que dejar durante la visita a domicilio, hay que dejar el coche, el carro funcionando, porque si lo apagas, no se enciende. ¿Se entiende lo que son 40 grados bajo cero? En una ventisca de nieve, meses. Claro, médicos y enfermeras y personal de los pequeños centros de salud son capaces de resolver cualquier situación, porque allí no puede ir ni en helicóptero ni en un tanque nadie. Durante el verano, los profesionales son refrescados en operar apendicitis, operar hernias, hacer cesáreas, enfrentarse a un infarto de miocardio complicado, naturalmente. Pero eso quizás habría que hacerlo aquí. Porque cuando aquí dicen, es un país continental, no dicen eso de Brasil continuadamente, es un mantra. Nosotros hemos escrito los mantras que se nos dicen, tenemos una colección preciosa, porque somos muy curiosos. Ya he dicho que hoy he visitado una funeraria donde se entierran los muertos para saber los trámites en la realidad. Hemos confirmado cosas que ya sabíamos, porque siempre vamos juntando piezas. En Canadá, entonces, la atención primaria es continental, porque cuando un país es continental, tiene una sanidad continental. Y no tiene la Amazonía a 10 días en barco, a un pequeño puesto con telesaúde y una cosa que se llama acto médico que impide que un ACS, un odontólogo, un fisioterapia, un técnico auxiliar que está allí pueda tomar decisiones que evitan muertes. Porque el acto médico lo prohíbe. ¿Cómo puede un acto médico provocar muertos? A la cárcel. Y en China, ¡pum!, condena a muerte al que lo dice. Eso existe solo en Brasil. Y no es porque sea continental, es porque mentalmente es pequeño los que deciden. Mentalmente no tiene nada de continental. ¿De qué hablamos de continental? ¿De geografía o de mentalidad? Porque en Canadá esto está resuelto. Por supuesto, está resuelto incluso en Perú. En Perú está resuelto y Telesaúde aconseja a cualquier persona, no ya cualquier profesional, sobre procedimientos médicos que salvan vidas. Si aquí lo único que hay aquí es un líder de la comunidad, que los hay, se le asesora y hace actos médicos, claro, es que si no el paciente muere. ¿Qué sucede en Brasil? Como sucede en todos los países, con una reglamentación excesiva, que se incumple. Porque finalmente la realidad se impone. Y un odontólogo, y vimos un caso práctico, hace lo que la ley prohíbe. Y corre riesgo de prisión por hacer lo que debe, salvar vidas. Luego en Brasil estamos conociendo profesionales que incumplen la ley y corren con ello el riesgo de ir a prisión en atención primaria. Lo hemos conocido en una expresión que a mi esposa no le gusta, tráfico de lugas. ¿Lugas? Hay muchas unidades que no reciben lugas. Y como finalmente hay que hacer tactos rectales, claro, se necesita luz, y tactos vaginales. Se trafica con las lugas y cuando se hace plantón se roban lugas y se llevan a la unidad básica. Pero yo también lo haría. Y si un día voy a prisión
por robar luvas para hacer tactos rectales y vaginales, iré o no. O voy a dejar de hacerlo porque no hay luvas. Y hablo solo del tráfico de luvas, que cuando llegan al centro, unos profesionales a otros se los roban, porque hay muy pocas. Entonces todo el mundo lo tiene oculto y guardado. Y se negocia. Te doy 2 luvas y me das 2 caramelos. O me das 2 ampollas de adrenalina que también has robado. ¿Se comprende? Pero esto no puede ser. Esto, en un país en el siglo XXI como Brasil, no puede ser. Canadá es un buen ejemplo. En Canadá eso está resuelto. Es continental y se resuelve. Esto tenía que resolverse. Estos que están aquí tenían que capacidad de operar apendicitis y hacer cesáreas. En Camerún, que es África, en Camerún, que es África, Camerún, las enfermeras operan cesáreas. Pero claro, ¿cómo se va a morir la mujer delante de una enfermera que es un profesional altamente cualificado? Y aquí hace 35 papanicolaos al mes. ¿Cómo? No, he entendido mal. Hace 350 papanicolaos. No. Pero si 35 papanicolaos los hace en un día una técnica auxiliar, una auxiliar de enfermería, en cualquier lugar del mundo. Porque es tomar muestra de citología, es como abrir la boca, y ya está. O vamos a considerar la vagina una cosa oculta, difícil. Por favor, con un espéculo es como la boca, como la muestra. ¿A qué se debe que este país pueda dedicar una enfermera y se sienta satisfecho con 35 papanicolaos que no sabemos si se está haciendo a las mujeres que más lo necesitan? Que ese es un problema ya municipal, estadual, federal, porque lo único que interesa es 35, no si son las 35 mujeres que lo necesitan. Una mujer que ha tenido 2 citologías previas normales, que no es prostituta, que no es promiscua, que no está en la cárcel, en la prisión, que no es drogadicta, la siguiente citología Papanicolau se puede hacer a los 3 y a los 5 años sin ningún problema. A las que hay que hacérselo es a las prostitutas, a las que salen de la prisión, a las drogadictas, a las mujeres que tienen gran probabilidad de tener cáncer de cuello de útero. Si se hicieran solo 35 Papanicolaus a esas mujeres, valdrían por 3.500 a mujeres sin factor de riesgo. Eso hoy en Brasil no se discute. Se discute la cantidad. Pero no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de calidad. Porque detrás de la calidad hay muertos. ¿Cómo se resuelve el sistema en Dinamarca, que tiene algo parecido a lo de Ontario? Dinamarca. Obsérvese por si alguien no se ha dado cuenta que no saco el ejemplo del Reino Unido. Conozco muy bien el Reino Unido. Hoy no es ejemplo en medicina general de familia en atención primaria. Desde que Thatcher, ¿os suena? Empezó su programa de privatización, la medicina general inglesa ha perdido mucho de profesionalismo y ha entrado mucho en negocio. Un médico general inglés hoy puede ganar muchos millones
millones de reales en el año. Está teniendo el problema de los especialistas. No es mi opinión. Comentaba con el doctor Tiago que en la revista Journal el azul casi no se ve. Se lo podía haber regalado, de recuerdo. Si llego a saber que el azul funciona mal, escribe muy poco, se lo hubiera regalado a la periodista de regalo. Porque no lo necesita. Eso es caridad, dar lo que no necesita. El British Journal of General Practice, en concreto Jones, es catedrático, publicó un editorial que se tituló Dismantling General Practice, desmantelando la medicina general. Se dice en portugués igual, desmantelar. Eso es lo que se está haciendo en el Reino Unido. Por eso no lo pongo de ejemplo. ¿Qué se hace en Dinamarca para que los papanicolaos que se hacen interesen? Insisto, Dinamarca como Ontario. En Dinamarca entonces hay un médico general. Hablo médico general básicamente porque es la información que está más accesible. Lamentablemente, enfermería, fisioterapia, odontología publica muy poco internacionalmente, de casi todos los países del mundo. Nosotros somos lectores curiosos, leemos nursing, por supuesto que leemos nursing, pero nursing dice poco, no es que no diga nada, pero dice poco de organización de servicios de enfermería, que conocemos bastante. Hay un médico general, ya sabemos que en los 500 millones de europeos de la Unión Europea, médico general de familia es especialista en medicina general, medicina de familia, mínimo 3 años de MIR. Y si no, no puede ser contratado por el sistema público. ¿De acuerdo? Puede hacer acupuntura, si quiere, en su casa. O medicina general, pero sin contrato. Sin contrato de lo público. Tiene una lista de pacientes. De manera que si tiene 1.500, gana menos que si tiene 2.000. Se intenta que no tenga mucho más de 2.000. Generalmente trabaja en un centro de salud con 1 o 2 compañeros más, muy pequeñitos. Lo que aquí se ve de personal en las unidades, eso solo en Finlandia, que es parecido a esto, se ve. En Dinamarca, el centro de salud es muy pequeñito, 2, 3 médicos, 2, 3 enfermeras, raramente un administrativo, un técnico, y eso es todo. No hay más. Luego hay una enfermería comunitaria del ayuntamiento muy buena, pero es comunitaria del ayuntamiento, del municipio. Además, el 100% de su salario no es per cápita. El centro de salud es suyo, de su propiedad, comprado con su dinero. No es un edificio público como en España o como en Brasil en el sur. Y no es funcionario, sino que contrata, tiene un contrato. El contrato especifica si tiene que tener oftalmoscopio, otoscopio, lensos desechables, espéculos desechables. ¿Se comprende? No tiene lo que quiere, tiene lo que viene en el contrato. Metros cuadrados de sala de espera, luz natural, máximo tiempo para ver a los pacientes 48 horas. Todos los pacientes tienen que ser vistos en 48 horas y si no pierde el contrato, no puede agendar. No, 48 horas usted ve a los pacientes y si no el municipio le quita el contrato. ¿Se comprende? Además, tiene varios incentivos. Uno de ellos
es pago por acto por Papa Nicolau. Cada vez que el médico o la enfermera o el técnico en su centro de salud hace un Papa Nicolau, le dan una corona danesa. Si hace 100 coronas danesas. Pero el gobierno danés, los municipios daneses no son tontos, bobos. Y en cribaje se paga el incentivo solo una cada 3 años. Así que si yo quiero hacerle muchas Papa Nicolaus cada 6 meses, es de mi cuenta, si son de cribado. El gobierno solo me da el incentivo cada 3 años, ¿se entiende? De cribado, de screening. Otra cosa es que sangre. Si sangra, lo hago y me lo pagan. Pero si es de cribado, lo más interesante es que cada 3 años el gobierno le manda al médico una lista de mujeres que no se han hecho el Papa Nicolau. Porque como tiene la información de a quién se lo han hecho, sabe a quién no se lo han hecho. Y a esas son las que quiere el gobierno que se le haga. Y lo exigen en el contrato. Nosotros, cuando visitamos las unidades básicas de salud, preguntamos si saben a las mujeres que no se les hace el Papa Nicolau en los últimos 3 años. Y nos dicen, sí, el ACS lo sabe, el ACS son los ojos, el ACS está en la comunidad. Bien. ¿Dónde está la lista de mujeres que no se han hecho Papa Nicolau en los últimos 3 años? El ACS lo sabe, el ACS son los ojos del... Ya, pero esa información está en el cerebro del ACS. Pues en el cerebro del ACS es poco útil. La enfermera seguirá haciendo 35 Papa Nicolaus en mujeres obedientes que normalmente tienen una buena estructura familiar, que no son promiscuas, que son sanas, que no fuman mucho, que tienen mucha precaución por su vida, que no son las que el SUS quiere que no tengan cáncer de cuello de útero porque lo tendrán. ¿Se comprende? Brasil está en que no sabe. ¿Queremos que sepa? Si queremos que sepa, tiene que cambiar. No es una cuestión teórica, es una cuestión de un impacto brutal en la salud de la población, pero implica el abandono de muchos mantras. No podemos seguir diciendo las cosas que se me dicen y se nos dicen. 2.000 pacientes por equipo. Pero ¿cómo que 2.000 pacientes? O 2.500 o 4.000. Depende de las funciones de lo que haga el servicio, de cómo esté organizado, de la situación, de lo remoto que sea. Comprendemos que en la Amazonía, con las tribus distribuidas, no va a tener 10.000, porque 10.000 sería media Amazonía. A lo mejor tienen que ser 500, pero en Sao Paulo, todos concentrados, a lo mejor pueden ser 4.500, con un buen equipo. Y ese no es el debate. El debate es el que vemos en Brasil. Las unidades rurales en Brasil y alguna urbana cierran sus puertas a la hora del almuerzo y no las abren más. Lo hemos visto. Hay médicos que tienen contrato y salario de 40 horas y no hacen ni 20. Lo hemos visto. Eso primero es corrupción, consentida en algunos casos.
Nosotros no podemos robar millones de reales. Robamos millones de minutos. Robamos salud a nuestros pacientes porque no estamos y nos necesitan. Insultamos a la comunidad que luego decimos servir. Sí, mucha comunidad. Pero habrá que servir a la comunidad. Hay que elegir. Hay que elegir. ¿Qué Brasil queremos? Porque cuando un médico tiene 40 horas y hace 20, en la realidad se está multiplicando por 2 el salario. Porque el salario nos pagan horas, tiempo. Y si yo recorto tiempo, estoy doblando el salario. Entonces, no me pagan 4.000 reales, me pagan 8.000. 8.000 es más de lo que nosotros cobramos en Europa, en España. ¿Qué quiere Brasil? ¿Estos modelos o quiere otros modelos? ¿Quiere seguir con esto para pobres? Yo creo que Brasil, y nosotros lo proponemos, lo defendemos, merece y puede tener otra cosa. Conocemos aquí profesionales capaces de hacer lo que nosotros hacemos y mejor. Necesitan algo de tecnología, necesitan algo de capacitación, necesitan una gestión moderna que les estimule, que les premie, que les reconozca. Claro. Héroes hemos visto más de uno, pero no podemos pedir a los normales que sean héroes. Si vemos una enfermera, como hemos visto, con una capacidad brutal de resolver problemas en el borde de la ley en algún momento por hacer acto médico porque no hay médico, eso tiene que hacerse lo que en gestión moderna se llama benchmarking, que es utilizarlo de ejemplo. Eso es un ejemplo. Lo que es capaz de hacer una enfermera cuando se enfrenta a problemas, no tiene miedo, sabe y resuelve. Hay que premiarlo. Y si está en el borde de la ley, hay que cambiar la ley. Porque esos profesionales están señalando el camino, con riesgo para su profesión. Están señalando por dónde hay que ir, por dónde va la profesión de enfermera en el mundo entero. En Estados Unidos hace colonoscopias mejor que los gastroenterólogos. Y aquí 35 papanicolaos al mes, 4 o 5 gestantes, algún hipertenso que también se repiten, son de la colección. Parece que las unidades básicas tuvieran una colección de enfermos, se dice así, colección de enfermos que son agradables, que son obedientes y vienen, y claro, salen los números para Brasil. Pero esos no nos necesitan. Esos no tenían que venir. Para entendernos dónde está Brasil en lo poco que está del SUS, pues tiene financiación pública, pero menos del 50%. El gasto en salud, el tanto por ciento del Producto Interior Bruto dedicado a salud en Brasil es aproximadamente de 8,2, que es muchísimo. Más o menos, se puede discutir la cifra. Hay quien dice 8,4, quien dice 8, da igual. Yo soy médico general, más o menos. Es muy importante en atención primaria recordar una frase de un gigante, Karl White. Karl White todavía vive, publicó un artículo muy bonito hace muchísimos años que se llama Ecology of Disease, que hemos utilizado todos, que es el que pone así:
la enfermedad en la comunidad, la enfermedad, y aquí está la enfermedad con la que se enseña a los estudiantes en el hospital. ¿Sabéis qué esquema es? Esta es toda la enfermedad que hay en la comunidad, y en lo que se enseña en los hospitales universitarios está aquí. Esto pequeñito, pequeñito. Ese artículo es Ecology of Disease. Hace muy pocos años se ha publicado, está en New England Journal of Medicine. New England Journal of Medicine. Hace muy pocos años en el New England Journal of Medicine se publicó otro artículo, Ecology of Disease Revisited, donde se confirmaban los datos de hace 30 años de Carl White. Carl White dijo, y nosotros lo citamos mucho, que más vale acertar por aproximación que equivocarse con precisión. ¿En portugués? Más vale acertar por aproximación que equivocarse con precisión. Hoy, el mareo, el atractivo de la estadística, de la falsa matemática, lleva a muchas equivocaciones con precisión. Pero son equivocaciones con mucha precisión, con la P, con el test homogéneo B, pero una equivocación absoluta. Así que Brasil hoy está en que no tiene un sistema público. Desde el punto de vista internacional, solo tienen sistema público los países que gastan más del 50% del Producto Interior Bruto de financiación pública. Brasil gasta aproximadamente, se discute también, 42% del gasto total en salud brasileño procede de financiación pública. Impuestos. Luego Brasil no tiene un sistema público. El SUS no es universal ni único. Es una ficción, lamentablemente. No es universal, no es único. 25 años después de crearlo. Tiene un nombre muy bonito, pero no se ha transformado en una realidad. Así que tenemos a Brasil como un sistema predominantemente privado. Curioso, como el único país del mundo desarrollado que lo tiene, Estados Unidos. Todos los demás países del mundo desarrollado, Canadá, Japón, Australia, Noruega, Alemania, España, Portugal, están aquí, por encima del 50%. Ningún país desarrollado tiene el 100%. Suecia, que es el que más tiene aproximadamente el 85% del gasto total sanitario público. Tiene un 15% privado Suecia. Cifras aproximadas. ¿Se comprende? Aquí está Brasil. Brasil quiere saltar. ¿Brasil quiere saltar de aquí a aquí o no quiere? Habrá que decidirlo. Respecto a la provisión de servicios, esto es financiación, esto es provisión de servicios. Es decir, ¿quién presta los servicios? Pues en lo público, en Brasil, funcionarios. En lo privado, profesionales independientes. ¿De acuerdo? ¿Quién en el mundo es parecido a esto en provisión de servicios? Los países que teniendo sistema público, tienen financiación pública, tienen provisión pública así, son muy pocos en el mundo. Son España, Portugal, Finlandia, Suecia, Islandia. Tienen en común algo
España, Portugal y Brasil, y es proceder políticamente de una dictadura. ¿Será casualidad? No estamos seguros, nosotros mantenemos que no. Que las dictaduras dejan una impronta, se llama impronta, una huella, una forma, una cultura de ordeno y mando jerárquico, porque esto es muy jerárquico. Esto recuerda un poco al ejército, ordeno y mando. La salud, la estrategia de salud familiar, la hemos visto igual en Manaus que en Florianápolis. En Florianápolis igual que en Natal. Pero por Dios, ¿no es un país continental? ¿Cómo puede tener la misma respuesta un continente a las distintas situaciones culturales, económicas, geográficas, atmosféricas? Es típico del ejército. Esas soluciones igual para todos, que es desigual. Claro, si todos tuviéramos que llevar el mismo número de zapatos, nos parecería de bobos, ¿no? Porque igual es que todos tengamos zapatos, no el mismo número de zapatos. Igual es que todos los brasileños, todos, tengan derecho a unos servicios de calidad, no al mismo servicio. Aquí parece que se entiende que igual es el mismo servicio. El resto de los países del mundo que no son España, mundo desarrollado, que no son España, Portugal, Finlandia, Suecia, Islandia, tienen, por supuesto, una financiación pública. Todos los países desarrollados, con la excepción de Estados Unidos, tienen una financiación pública. Más del 50% del gasto sanitario es de origen público. Y la provisión de servicios en atención primaria es siempre por profesionales independientes. ¿Está claro? Suecia no, pero Noruega, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Grecia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur, Japón, Australia, Taiwán, todos los países desarrollados del mundo. Cuando hablo de profesional independiente, sigue siendo sistema público, porque la financiación es pública y las personas no pagan normalmente. Ahí. Por ejemplo, en el País Vasco, en España, todo el mundo conoce penosamente el País Vasco español, que es precioso por ETA. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Hay el mejor programa de salud bucodental del mundo. El primero que ha conseguido que a los 14 años de edad no se distingan los dientes de ricos de los pobres. Ni en Suecia se ha logrado. ¿Cómo se hace? Con odontólogos privados que tienen una lista de niños que cobran por capitación. Así que yo, odontólogo privado, tengo una lista que el Estado me paga por atender de niños que vienen a mi consulta privada. Y por atenderles correctamente, yo recibo con un contrato muy duro, porque el poder público tiene mucha fuerza, y hoy tiene la mejor salud bucodental del mundo. Profesionales privados. En Holanda las enfermeras matronas, ¿cómo se llama? Parteras, son profesionales independientes que contratan con el Estado la atención a gestantes y a partos no complicados.
tienen pequeñas clínicas suyas y atienden a los partos no complicados en las pequeñas clínicas suyas y a los embarazos. Claro, sí. Por supuesto, el médico general Holland neozelandés de Nueva Zelanda es un profesional independiente que cobra por capitación, tiene lista, es filtro, no se puede ir a ver al especialista sin pasar por el generalista que coordina. Para que nos hagamos idea de lo que es un médico neozelandés, un criterio, porque allí no hay planes de salud, o dan 4, un criterio de buen médico general neozelandés es tener un médico general que se encarga de la salud del médico general. ¿Se entiende el retruécano? Si yo soy médico general, yo tengo que tener un médico general que se encarga de mi salud y de mi familia. Si no, no soy buen médico general. ¿Cuántos médicos de las unidades básicas de salud de familia de Brasil tienen un médico de unidad básica de salud de familia de Brasil para que decida por ellos y por su familia? Pero ese es un criterio básico en Nueva Zelanda para tener el contrato con el gobierno, porque si no, no se tiene el contrato. ¿Se comprende? El modelo de Nueva Zelanda, capitación, lista y filtro, no se va a ningún especialista si no es a través del médico. Y el especialista actúa de consultor. El cardiólogo sugiere al médico general que prescriba carvedilol. Y el médico general prescribe o no prescribe carvedilol a su juicio. Porque el especialista es consultor. ¿Se entiende? Ese sistema, que es una reforma pro coordinación. El sistema de Nueva Zelanda está, ya lo sabemos, en Ontario, Canadá, en Nueva Zelanda, en el Reino Unido, en Noruega, en Eslovenia, en Italia, en Irlanda. Países que no son pobres. España es una excepción, porque teniendo médicos generales funcionarios, también tiene per cápita, lista y filtro. España podía ser un ejemplo para Brasil, porque en España somos funcionarios en un sistema sanitario de financiación pública, no como Brasil. Cubre al 100% de la población, pero la provisión, los trabajadores, somos funcionarios. Termino con esto. Sigo proponiendo como modelo para Brasil, Canadá, y he hablado de muchos países. No tengo ningún interés por vender el modelo español, que criticamos. Y si alguien entra en nuestra página lo puede ver muy crítico. Pero el sistema español es financiación pública, más del 50%. Provisión en atención primaria pública, es decir, funcionarios. Pero médico general y enfermera forman equipo y tienen lista y son filtro. Y tienen pago por capitación, un poquito, alrededor del 10% del sueldo. Eso Brasil lo podía hacer mañana. Mañana Brasil, claro, las unidades de salud básica, de salud de familia en España son europeas. Ahora hay oftalmoscopio, ¿cómo no va a haber oftalmoscopio? Hay espirómetro, ¿cómo no va a haber? Hay electrocardiógrafo, pero no como lo hemos visto en Brasil. En Brasil, en alguna unidad básica, hay electrocardiógrafos, ¿se entiende? Sí, sí, lo hemos visto.
modelo de telesaúde. Entonces, conecta el corazón del paciente a un sabio que está en la lejanía por internet. Interpreta el electrocardiograma y lo devuelve interpretado. Pero el médico de familia no puede verlo ni interpretarlo. Si tengo un infarto, tarda media hora en llegar el informe. ¿Qué va a pensar la comunidad de ese médico de familia? De esa enfermera que en muchos sitios interpreta, que tiene que estar allí esperando al sabio, que somos tan bobos los del SUS que no sabemos ni leer un electrocardiograma que se enseña en 20 horas. Eso lo hemos visto. Eso no es tener electrocardiógrafo en primaria. Eso es llevar al especialista a la primaria para desacreditar al médico, desacreditar a la enfermera, desvalorizar a la unidad. Así que, con esas unidades, en España hay un médico, una enfermera, que tienen esto. Trabajan como brutos. 35 papanicolós en un mes, por Dios. La enfermera trabaja como una bestia, cuando es una buena enfermera, claro. El médico, estamos hablando de cobrar 7.000 reales en las mejores condiciones después de 40 años de trabajo. Dedicación exclusiva, por ley, prohibido trabajar. Domicilios todos los días y consulta mixturada, en la que se atiende todo lo que llega. Libre elección del médico y de la enfermera del equipo. La unidad básica de salud tiene un área y los pacientes eligen a quien le da la gana, no cada día. Tiene el derecho de cambio normalmente una vez al año. El elegido cobra un poquito más y el no elegido se pregunta por qué hay cambios. Porque algunos médicos, enfermeras son muy despóticos. Porque como cobran por salario, se pueden permitir el lujo de tratar mal a los pacientes. Termino. Este cambio hay que hacerlo con cuidado, porque puede haber suicidios. Suicidios. Los profesionales sanitarios nos suicidamos más que la gente normal. Bebemos más alcohol que la gente normal. Tomamos más psicofármacos que la gente normal. Porque no hay quien aguante enfrentarse a la salud, a la enfermedad y a la muerte. Requiere una salud mental de las que muchos no tenemos. Es lógico, está demostrado repetidamente. En Suecia, que tiene financiación pública, no como Brasil, pero unidades de salud de la familia parecidas, además muy grande, con mucha gente, con mucho personal, decidieron que se cambiaba a que los pacientes pudieran elegir médico, enfermera, equipo. Un médico particularmente despótico, de esos que se permiten llegar tarde, irse pronto y solo ver allegados, no fue elegido por nadie. Se suicidó. Hubo que parar el programa porque había amenazas de más suicidios. Bueno, nos quedan 20 minutos, casi media hora, si terminamos a las 4:10 para preguntas. Estoy abierto a preguntas. Yo hablo de cosas muy duras, pero muy ciertas. Somos muy científicos. O lo hemos visto o no hablamos de ello. No nos gusta hablar de sospechas. Si alguien quiere leer cosas nuestras que le harán caerse de la silla,
Silla se llama cadera. Is. En español decimos caerse de culo, de cu. Que lea esto, aquí. Equipo Cesta. Donde está gratis, sin propaganda, todo lo que hemos hecho sobre Brasil, el programa, la plantilla y las primeras recomendaciones provisionales. Que haremos el relatorio en agosto y lo pondremos ahí. Gratis y accesible al mundo entero. En español. Pero con Google se copia el documento, se va a Google Translator y te lo pone en chino si quieres leerlo en chino. Pero bueno, a lo mejor lo quieren leer ustedes en portugués. Lo que pasa que la traducción de Google es casi peor leerlo en portugués traducido que en español. Pero bueno.